bendiga. Estamos en esta programación de la voz profética y la pastora Diana te saluda con el amor del Señor, deseando que estés pasando un tiempo bendecido con Dios. Y bueno, este es un tiempo muy profético el que estamos viviendo hoy, aproximándonos a las fiestas de Pascua. Y es un tiempo profético porque esta fiesta de Pascua representa muchas cosas en nuestras vidas. Dios instituyó a su pueblo a festejar este tiempo de Pascua, un tiempo maravilloso porque festejamos el poder de la sangre de Cristo, festejamos la resurrección y esta celebración que hacemos proféticamente, porque todo esto es a través de la palabra de Dios, que es en todo sentido la profecía más exacta de todos los tiempos. Y la Pascua es una celebración de redención y liberación de cautividad. Dios nos liberó de la cautividad y nos hizo libres por medio del derramamiento de su sangre. Esto proféticamente, año tras año, celebramos este triunfo, esta victoria del Señor en nuestras vidas. El mensaje de la Pascua, el mensaje profético de la Pascua es que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero fuera de las manos del enemigo. Hemos sido hechos libres de la cautividad de Satanás para movernos hacia adelante con Dios y recibir todas las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Así que esto no es solamente algo importante para el pueblo judío, sino para nosotros también, la iglesia. Jesús y sus discípulos todos celebraron la Pascua. La Pascua fue la celebración anual más importante que tuvo la primera iglesia que instituyó el Señor. Si has sido redimido y Dios te ha hecho libre de las ataduras del diablo, la Pascua es para ti. Es un tiempo de celebrar la resurrección de Cristo. Dios no solo quiere que celebremos la Pascua, Él quiere que experimentemos también la Pascua, que experimentemos la libertad en Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a experimentar esa Pascua? Vamos a ver algunas pequeñas historias de la Pascua, ¿no es cierto?, que nos relata la palabra de Dios, la profecía más exacta de todos los tiempos. Y yo he estado en estos días leyendo en el libro que escribió en el Pentateuco Moisés, la celebración de la Pascua en Éxodos, y dejando que el Espíritu Santo me llevara a esos momentos de gran esclavitud, de un dolor inmenso. Y hay algunos versículos en los que Dios me habló proféticamente. Cuando hay un pueblo de Dios clamando a Dios, Dios responde. Dios responde al clamor de sus hijos. Años atrás, un año y medio atrás, hablábamos de que la iglesia tenía que humillarse y clamar a Dios para que Dios sanara nuestra tierra, ¿no es cierto? El globo terrestre, porque habíamos sido sacudidos por una pandemia terrible, muchas muertes, muchas personas murieron, no pudieron sobrevivir a este mal, ¿no es cierto? Y la iglesia clamó la iglesia, se humilló delante de la presencia de Dios para clamar por sanidad de las naciones, y Dios trajo sanidad. Por eso que cuando nosotros clamamos a Dios con todo el corazón, como lo dice la palabra, Dios trae sanidad y restauración a nuestras vidas. Bueno, algunas historias que la Biblia nos cuenta acerca de la Pascua. Primeramente la vemos en esa terrible opresión de Egipto, del pueblo de Israel, que estaban cautivos por un tirano cruel llamado Faraón. Trabajaban hasta la muerte, sus hijos eran asesinados, su situación parecía
sin esperanza alguna. No veían cómo salir de eso. Pero Dios mandó a Moisés. Él empezó a decir de las buenas cosas que Dios tenía para ellos. Les dijo cuál era la manera para sacarlos de allí. Y el punto de partida fue la Pascua. Todos sabemos que Dios mandó las plagas de Egipto, que tocaron mucho a los egipcios, pero no al pueblo de Israel. Y es notorio, hermano querido, que cuando una maldición cae sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una ciudad, donde sea, los verdaderos hijos de Dios son guardados por la mano poderosa del Señor. Y en ese tiempo Israel fue guardado por Dios y ellos no experimentaron las plagas de Egipto. No, o sea, estaban ahí, digamos, a un paso de Egipto, pero las plagas no cayeron al pueblo de Israel. Y la última plaga, la más terrible, que fue la muerte de los primogénitos, ¿no es cierto? Como todos ustedes saben, cuando el ángel de la muerte tenía que venir a pasar por el campamento, Dios los manda a preparar un cordero sin mancha, sacrificarlo y con esa sangre del cordero pintar los dinteles de las puertas. Sabemos todos que proféticamente ese cordero era Cristo, que luego, después de muchos años, iba a venir, iba a tomar el lugar de ese cordero, iba a ser sacrificado por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pero los egipcios vivieron un tiempo terrible, porque imagínate que ellos fueron sacudidos por una tras otra plaga, y no había forma de no ser sacudidos por las plagas que venían. Y dice la palabra, y algo que realmente me toca mi corazón, es que Dios endureció el corazón de Faraón para que no los dejara ir, porque Él quería mostrar su grandeza, su poder. Quiero decirte proféticamente, ahora te voy a hablar proféticamente, muchas veces Dios pone difícil tu camino. Y tú quieres que hay cosas que no se resuelven, y tú quieres que se resuelvan, pero no se resuelven. Y tú dices, ¿por qué Dios no me responde? Estoy orando, estoy buscando al Señor, estoy pidiéndole ayuda, pero Dios no me está respondiendo. Y las cosas que necesito se resuelvan, no se resuelven. Tienes que pensar en esto. Dios quiere glorificar su nombre en ti. Hay cosas que no se van a resolver inmediatamente como tú quisieras, porque Dios ha planeado glorificar su nombre en tu vida. Entonces se va a tardar la respuesta, porque Dios tiene otros planes. Los planes que tú has visto no son los planes que tiene Dios. Tienes que renunciar a tus planes y entregarlo todo a Dios y decirle, Señor, me ajusto a tus planes, porque yo sé que lo que tú vas a hacer es para mi bien y porque tú quieres glorificar tu nombre en mi vida. Bueno, en ese tiempo, uno tras otro, los dioses de Egipto fueron confrontados, o los demonios de Egipto, digamos, y Dios demostró su poder sobre ellos. Dios se glorificó en cada una de esas plagas. ¿Por qué? Porque esas plagas tocaron al pueblo de Egipto, pero no tocaron al pueblo de Israel. Dios se glorificó, y los dioses de Egipto, que ellos tanto confiaban, no pudieron ayudarles. Fueron derrotados uno a uno, y el Señor mostró su grandeza y su poder. La última plaga, la última cosa que sucedió, es la muerte de los primogénitos. Y imagínense usted cómo estaba ese campamento. Todos los primogénitos de cada casa habían muerto, inclusive el primogénito de Faraón. Pero los primogénitos de los israelitas, ninguno. Ahora, esa noche tan tremenda, esa noche de redención, podemos decir, cuando el ángel de la muerte tenía que pasar por allí, por donde ellos estaban, él mandó pintar los dinteles, mandó matar un cordero, asarlo, comerlo con hierbas amargas y pan sin levadura, ¿verdad? Esa es la Pascua. ¿Y por qué? Porque la levadura en la Biblia significa orgullo. Y Dios te quiere humilde, no orgulloso.
Entonces los panes sin levadura, con humildad, con sencillez, buscar al Señor, hacer su obra. Eso significa los panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Entonces, claro, hoy en día no festejamos la Pascua como en el tiempo de Jesús con los discípulos, o en el tiempo de que salieron ellos de Egipto, ¿no es cierto? Como celebraron la Pascua. Quizás no la celebramos así, la celebramos de otra manera, no importa la celebración. Lo importante es que reconozcamos una cosa: que Dios te quiere libre, no atado ni en cautiverio, en cautivo de Satanás, te quiere libre. Él envió a su Hijo, que derramó hasta la última gota de su sangre para que tú seas una persona libre y pudieras adorar a Dios y bendecir a Dios con toda libertad. No para que seas una persona atada por las tinieblas, sino una persona libre. De eso se trata la Pascua, mi querido hermano. ¿Qué significa redención? Redención significa ser comprado fuera de las manos del enemigo. Es el dar otra vida a cambio de la tuya. Satanás siente que él tiene el derecho de oprimirte, porque el pecado te puso bajo maldición. El pecado siempre te va a poner bajo la maldición. Y Satanás va a tener el recurso para atarte. El pecado le da la autoridad a Satanás de atarte. No es que Dios está con un látigo castigándote porque pecaste. No. El pecado solamente es abrirle la puerta a Satanás para que hagas lo que quiera en tu vida. Eso significa el pecado en tu vida. Cuando tú no renuncias al pecado, en una palabra tú le estás diciendo a Satanás: ven y haz lo que quieras conmigo. Pero cuando tú renuncias al pecado y te dispones a obedecer la palabra de Dios, ahí se le acabó al diablo. Ahí no puede hacer nada contra ti. No tiene derecho ninguno de venir a oprimirte. Bueno, entonces redención significa comprado fuera de las manos del enemigo. Por eso es que la Pascua es todo acerca de Jesús. Para los judíos la Pascua fue una celebración del poder de Dios de hacerlos libres de la esclavitud de Egipto, pero ellos habían sido atados bajo una amarga opresión. Clamaron a Dios y Él los liberó, pero su liberación no vino a través de una muerte heroica o un ejército poderoso. Su liberación vino a través de la cosa más pequeña, débil, inocente, imaginable: un cordero. Podríamos decir que Dios hubiera enviado sus ejércitos del cielo para pelear contra los ejércitos de Faraón y triunfar sobre los ejércitos de Faraón, y entonces la esclavitud de Israel desaparecía y ellos iban libres de esa tierra. No, fue a través de un cordero. La liberación vino así. La guerra se hizo a través de un cordero, y ese cordero fue todo. Ese cordero tenía que ser sacrificado y su sangre puesta en las puertas. La Pascua es la redención por la sangre de un cordero puro e inmaculado. Entonces, por la sangre del cordero Israel fue redimido. El juicio de Dios fue quitado de la opresión y la atadura. Fueron hechos libres para entrar a la promesa de Dios. Eso porque la Pascua es también importante también hoy para nosotros, los cristianos. La Pascua es realmente una celebración de Jesús. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el Cordero de la Pascua. Cuando Juan introdujo a Jesús, no dijo: este es el Mesías, el Rey de los judíos. Él dijo: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Pablo dijo: Cristo es nuestro Cordero Pascual, que ha sido sacrificado. En Apocalipsis 4 y 5, todos los cielos adoran a Jesús como el Cordero que fue sacrificado. Derramó su sangre para redimirnos del enemigo. Dios aceptó su vida como una sustitución de la tuya. La Pascua es todo acerca de Jesús. Eso es porque Dios planeó que Jesús muriera en la Pascua. Dios podría haber hecho que Jesús muriera en cualquier otro tiempo del año, pero Él dio a su Hijo para sufrir y morir en el tiempo de Pascua, porque Dios quería que nosotros supiéramos que Jesús es el Cordero perfecto para la Pascua.
Gloria a Dios. Dios tuvo una perfecta conexión del sacrificio de Jesús con la Pascua, comparando el tiempo de la crucifixión de Jesús con la celebración de la Pascua. Todo fue exactamente igual, en el mismo tiempo, con exactitud. Cada cosa que sucedió en ese momento era exactamente lo mismo que sucedió en la Pascua. Otra de las cosas que debía hacerse era sacar toda levadura fuera. El Torá instruía que antes de la fiesta toda levadura, que significa impureza también, la levadura significa impureza, debía sacarse de la casa de los israelitas. Cada madre tomaba una vela y buscaba, cada familia observaba cuidadosamente y limpiaba su casa. El tiempo de la Pascua es también un tiempo de limpieza del hogar. Proféticamente Dios nos instruye que en este tiempo es cuando tenemos que limpiar nuestra casa de cosas que Dios no le agradan, de estatuas, de cositas, crucifijos y adornitos y cosas que a veces son diabólicos. Y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe cuáles cosas tenemos que sacar de nuestros hogares. Yo lo he hecho muchas veces con mi familia y hemos encontrado cosas que a nosotros no nos parecía que fuera malo, pero para el Espíritu Santo nos decía que era malo y que teníamos que quitarlo de nuestro hogar. Tremendo. La Pascua es un tiempo de limpieza, hermano. Tenemos que limpiar nuestros hogares. A veces nuestros hijos guardan cosas que no son de Dios y tenemos que limpiar todo eso. Hay que limpiarse, porque es un tiempo en que Dios quiere panes sin levadura. Quiere decir sacar la impureza, no solamente de nuestros corazones, de nuestras vidas, sino también de nuestros hogares. Muchas veces hay cosas que a Dios no le agradan en nuestros hogares y nosotros ni siquiera lo sabemos. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, nos enseña qué cosas están estorbándonos en nuestro hogar la bendición de Dios. Hay cosas que tú no has pensado que puedan estorbar la bendición de Dios, pero lo están estorbando. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, te muestra, te dice, te revela, y tú tienes que obedecer al Espíritu Santo y sacar esas cosas que están estorbando la bendición de Dios sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tus hijos. Este es un tiempo de limpieza. Panes sin levadura es limpieza de toda inmundicia. Jesús entró en el templo y tiró la mesa de los cambistas. Estaba siguiendo la instrucción bíblica para preparar la Pascua, limpiando la casa de su padre. ¿Cómo no iba a limpiar la casa de su padre? Tenía que ser limpia. Finalmente el cordero es llevado al altar. En el día 14, el primer mes, cuando todo estaba establecido en orden, el cordero fue puesto sobre el altar, y a las 9 de la mañana el cordero es puesto en el altar públicamente, y en la mañana del día 14, el primer mes, cuando todo había sido cumplido, Jesús fue llevado al Calvario, en el mismo día y en la misma hora. Solo Dios puede hacer una cosa así, ¿verdad? Bueno, yo estoy resumiendo, es bien largo el relato de todo esto, pero quiero que te des cuenta que todo es profético. Todo lo que sucedió en la Pascua es profético. Hablando del cordero, hablando de la sangre, hablando de los panes sin levadura. Y hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que proféticamente Dios las preparó para que nosotros entendiéramos lo que Él estaba haciendo en nuestras vidas. Así que la Pascua es un tiempo precioso. La Pascua también es resurrección. Y resurrección es una nueva vida. Es una vida con Cristo. Ese es el poder de la resurrección. Entonces Pascua encierra muchas cosas que no pudiera darles yo en este tiempo, pero es un tiempo profético maravilloso. Dios quiere que celebres la Pascua y que te acuerdes todo lo que Jesús hizo por ti y por mí. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima y felices Pascuas.